Ok, entonces, como le estaba contando, ¿están? ¿Hice algo malo? ¿Ven las láminas? Sí, se ve, profe. Sí, se ve, ok. Ok. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, entonces básicamente nos queda la próxima semana, un pequeño video este jueves con la tarea, la próxima semana y se acabó. El martes 8 es feriado, el 10 yo voy a estar, yo le voy a hacer una reunión Zoom, pero es básicamente duda, preguntas, ejercicio resuelto, revisión, resumen general, ¿ok? No hay materia extra esta última semana, o sea, entonces de verdad falta la próxima nomás para este curso, así que aguanten un poquito. ¿Se entiende el plan? ¿Cómo estamos en términos de organización general? Y yo le comunico, le voy a decir, le voy a escribir un correo, un anuncio para decirle que lo que entiendo como examen final o control final de este curso va a ser de nuevo algo que ustedes puedan entregar, entonces le voy a subir el enunciado y lo van a poder entregar con calma, pero por supuesto con seriedad, o sea, que trabajen en pareja, lo que sea, y con esto se acabó. ¿Cómo, o sea, tienen duda, preguntas? Cuando era Sí, profe. Sí, Fernanda. Ah, perdón. Sí, sí, dime. Ah, es que no entendí cómo va a ser el examen, Ya, como la prueba final. ¿Va a ser un trabajo? sí. O sea, un trabajo. Es como más similar a lo que hemos llamado una tarea o un control, que pero es que toma tiempo en el sentido que no es un control sincrónico, sino que va a ser un control asincrónico, si quieren. Entonces yo paciente le subo un enunciado de una serie de ejercicios y lo pueden hacer en pareja, este estilo se hace en pareja. Y yo no tenía claro esto que no hay ninguna fecha coordinada, entonces si la semana es del 17 al 23, yo le subo el enunciado el 17 y me pueden entregar el 22 o el 23, o sea, le ponemos como fecha final esta, así se organizan con su otro trabajo cosas. Lo que tienen que hacer antes es repasar o revisar la materia, que todo lo que no entró en los controles 1, 2 y 3, porque son las cosas sobre las cuales voy a poder preguntar. Política monetaria y lo que vemos la próxima semana. Pero es un control de tipo, este examen versión, subo un enunciado, ustedes contestan y me lo devuelven después un par de días. Profe, Sí. si en el control 4 me da peor que en alguno de los que tengo, de los que ya tengo, ¿no se toma en cuenta? No, por supuesto que no, porque la idea es, se hace el promedio con las 3 mejores notas, cualquier sean. Ah, ya, bueno, Sí, gracias. sí, es un extra, es un extra. Si lo quieren hacer, no hay ningún costo, ¿cómo se llama? Ningún riesgo, básicamente. Y, y la control y tareas opcionales, yo de nuevo le voy a subir el enunciado el 3 de diciembre y le voy a pedir que me lo entreguen, bueno, aquí es feriado, pero, por ejemplo, el 7 de la noche, que tengan todo el 3, el 4, saltemos el weekend, y todo el 6, el 7, ¿ok? Entonces, aquí yo le subo. Ahora, si hay gente que va a tener que hacer la tarea opcional, el control opcional es un control sincrónico, por lo cual corto, o sea, no es un trabajo, no es una cosa a entregar. Por lo cual deberían tener el tiempo, aunque quieran hacer ambos, el control sincrónico y ¿cómo se llama? La tarea. No son dos trabajos a entregar, esto es para comprendernos. Uno es un control sincrónico, el número 4, y la otra cosa es una tarea. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? O sea, Sí, ¿más profe. claro? Más clara ok. Súper. Ya. Entonces, como les decía, ustedes tienen suerte porque hice una clase a la sección justo antes y me di cuenta que mi plan es completamente irrealista, por lo cual yo ahora voy a cortar y voy a hacer con ustedes una clase mucho más chica, mucho más, o sea, ojalá que sea menos enredada, ¿ok?
esto es Learning by Doing. Entonces, ¿qué nos falta? Quiero ver con ustedes ahora, básicamente solo terminar un poco de hablar de lo que es esta, de cómo fija, decimos, el Banco Central su tasa de política monetaria. Y el mínimo que quiero mostrarles es para que ustedes puedan entender el debate, o sea, lo que comunica por lo menos el Banco Central. Ahora, sobre todo me interesa porque les decía que el 11 de diciembre, por cuanto sea está fuera de nuestro curso, vamos a tener un consejero o consejera del Banco Central que nos va a presentar el IPOM. El IPOM es el informe de política monetaria que sale, ¿cómo se llama? Trimestralmente, ¿ok? Entonces sale en octubre, en diciembre, marzo y junio. Y lo de diciembre sale el 9. Es un documento bien importante en el sentido que normalmente los medios les dan atención, etcétera, porque básicamente se entiende el resumen de todos los estudios de conjuntura, o sea, significa del análisis de economía de corto mediano plazo, que hace el Banco Central, y esto nos afecta a todos, porque según lo que interpreta el banco, de cómo va la economía, entendemos de cómo va a fijar la tasa de interés, y cómo va a fijar la tasa de interés sí nos afecta, ¿ok? Entonces, como les decía, vamos a ver el mínimo para que podamos, creo, entender bien lo que nos van a presentar. Ahora, la pregunta, o sea, entonces, la última cosa que vimos en el video, básicamente, era, ok, el Banco Central, en realidad, ¿cuál es su instrumento para la conducción de la política monetaria? Bueno, lo que comunican, se comunica la mayoría de la, como dire, de manera bien transparente, ¿verdad? Es cuánto vale la tasa de política monetaria, ¿verdad? Entonces, esta tasa de referencia. Después el banco interviene con todo lo que hemos visto básicamente en el video, o sea, compra y vende títulos, o sea, todo lo que afecta a su balance, ¿verdad? Compra y vende títulos, directamente otorga préstamo a los bancos comerciales, ¿ok? Ahora, todo lo que han visto en el video, ¿le queda claro o hay alguna pregunta? O sea, lo que me interesa es que entiendan bien por qué, cuál es el link, entre comillas, entre que el Banco Central elija estas tasas y nuestra vida. ¿Cuál es el link? ¿Cuál es la conexión? ¿Qué han entendido ustedes? Ojalá hayan visto el video, pero por supuesto. O en general, ¿qué tienen entendido ustedes? ¿Cuál es la manera en la cual la política monetaria, o sea, lo que hace el Banco Central, nos afecta? Liberen su pensamiento sin problema, ¿eh? Yo entre medio voy a abrir un documento que le quería mostrar. Aquí está. Ok, vuelvo a la pregunta. ¿Alguien tiene alguna, o sea, si han visto el video o no? Ojalá que sí, repito, pero ¿cuál es, o sea, si yo le pregunto así, díganme, ¿a qué sirve el Banco Central? ¿O qué está así, por qué a nosotros, por qué nos afecta a la economía? Decimos, cuando hablamos de economía real, quiero decir, ¿por qué afecta a lo que pasa por el control de la inflación? Ok, entonces, Sebastián, ¿es cómo hace el Banco Central? ¿El Banco Central maneja la inflación directamente? El Banco Central tiene una tasa objetivo, ¿ok? ¿Cuál es la tasa objetivo del Banco Central de Chile? Justo para que sepamos, 3%. Perfecto. Entonces, tiene una tasa que es técnica, ¿cómo decir? Es 3%, y después, si se acuerdan, lo que ellos dicen, la primera, estoy intentando de ver si me abre la página, lo que dicen es que la tasa de referencia, o sea, la tasa objetivo de inflación es 3%, pero
¿por qué contacto? No, perdón. Pero tienen un intervalo de tolerancia de un punto de porcentaje por arriba por abajo. ¿Okay? Entonces, la respuesta correcta es 3, con un margen de un punto de porcentaje, sobre todo en lo que consideran los ajustes del corto plazo. ¿Okay? Entonces, corto mediano significa si está hasta 2 o 4, consideran que estamos bien. Más, si la efectiva es más baja de 2 o más alta que 4, estamos afuera de lo que ellos consideran ok. Pero el target es 3. ¿Se entiende? O sea, se entiende lo que lo dicen ellos. ¿Eh? ¿Se entiende lo que decía? Porque Sebastián, el tu 2-3% me crea un poco de ruido. O sea, para que sea claro, porque ¿se entiende lo que hemos dicho? Está intentando de ver dónde está. Áreas. Sí, ok, perfecto. Entonces, estaba intentando de llegar porque no está muy lento aquí, o sea, vamos a volver después. Entonces, uno lo que hace es, o sea, el mandato, la responsabilidad del Banco Central es mantener, en general, un poquito más allá que la inflación, ¿no? Es mantener el funcionamiento de los mercados financieros, etcétera, la inflación bajo control, ¿ok? Y aquí estamos, aquí llegamos por fin, es lo que le mostré la otra vez en el sitio, ¿verdad? Si ustedes van en política monetaria, le dice, el Banco Central tiene una estructura su política monetaria en un marco de metas de inflación y un régimen de cambio flexible, ok, lo que sabemos. Este incorpora el compromiso de utilizar los instrumentos, y mi pregunta ahora va a esta dirección, para que la inflación anual del IPC, del índice de precio al consumidor, se ubique la mayor parte del tiempo en torno a 3% o un poco más o sea, un poco elástico, con un rango de tolerancia de más o menos un punto de porcentaje. ¿Ok? Bien, entonces este es su rol, que la inflación esté en este rango y además que en general los mercados financieros, lo que tiene que ver con moneda, etcétera, funcione de manera regular. Ahora, la pregunta va, ¿cómo lo hace? Porque el Banco Central no maneja la inflación, ¿verdad? Y entonces mi pregunta va aquí. El Banco Central utiliza una serie de instrumentos. ¿Cuáles son estos instrumentos, según ustedes, que han entendido hasta ahora? ¿Cuáles serían estos instrumentos que tiene el Banco Central? A ver, yo le quería mostrar esta lámina. A ver aquí. Ok, nada, no sé han tenido Sebastián o Cristóbal, que vi que escribieron, alguna chica. ¿Qué instrumento tiene el Banco Central? Para mí también. Ok, entonces, lo que hemos visto, Cristóbal nos sugiere las ventas de reservas internacionales, lo que la cosa a la cual se refiere Cristóbal es, ¿se acuerdan? Lo han visto en el video, lo hemos visto ya cuando hablamos de economía abierta. Yo aquí le muestro en la lámina una versión simplificada, ¿verdad?, del balance del Banco Central, activo y pasivo. En el activo tenemos la reserva internacional, que significa básicamente dólares, euros, ¿ok? Entonces, Cristóbal, si el Banco Central vende su reserva de dólares, ¿qué va a pasar? Cuando es que hemos estudiado, que es verdad que es algo que el Banco Central maneja, pero ¿qué impacto va a tener? ¿Cuándo hemos estudiado nosotros este tipo de intervenciones? Si te acuerdas, ¿eh? ¿Qué va a pasar si yo ven? Ah, ok, perfecto, no estaba mirando.
Ok, perfecto. Entonces, lo que nos sugiere Cristóbal, entonces, perdón, está intentando de ver si le estoy reescribiendo esto para poderlo escribir en la lámina. Título vario, perdón, ok. Para tenerlo aquí escrito de manera de poder intervenir. Ok, entonces lo que nos acuerda Cristóbal es que nosotros hemos visto, perdón, estaba escribiendo esto, bonos, y aquí le ponemos reservas, entonces, internacionales. Ok, nosotros que hemos estudiado cuando hemos hablado de economía abierta, si el Banco Central vende sus reservas internacionales, ok, básicamente lo que está haciendo es vende dólares, ok, a cambio vende US dólar y compra pesos. Esto, intervención, ¿es una intervención en qué mercado? Esta es una intervención en el mercado del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces, esta es una intervención en el mercado cambiario y el objetivo de una intervención de este tipo sería, lo que nos sugería Cristóbal correctamente, si hay un exceso, si hay una fuerte depreciación del peso, entonces aquí le digo, si hay una fuerte depreciación del peso chileno, perdón, que una depreciación que el banco considera excesiva, entonces yo voy a tener que intervenir como Banco Central para contrarrestar esta depreciación, entonces compro peso y vendo dólares, ¿ok? Que es lo que estoy haciendo aquí, ¿ok? Entonces, aquí le podemos poner venta de reservas internacionales. Ahora, en términos de la oferta de moneda en total, ¿qué pasa? Esto entonces es una intervención en el mercado cambiario, ¿están de acuerdo? O sea, yo aquí estoy interviniendo para influenciar lo que es el valor de la tasa de cambio, en este caso peso o dólar, ¿ok? Pero si si es un ítem del activo baja, yo que estoy, además, punto primero en términos de definición del balance, si un ítem del activo baja, es porque, para que esto siempre la suma a izquierda sea igual a la suma de la derecha, lo que implica es que también lo que está en el pasivo baje. Y en también piénselo de esta manera, si yo vendo dólares y compro pesos, estoy retirando pesos de la circulación. O sea, yo estoy reduciendo los pesos que circulan. ¿Y quién está aquí dentro? ¿Cuál es la definición de la suma de circulante más encaje? Es lo que hemos definido como base monetaria. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago una operación de este tipo, yo estoy reduciendo la base monetaria, ¿ok? Entonces la base monetaria baja y, si sea otra cosa que hay que revisar, la oferta M1, la oferta de moneda, o sea, el agregado monetario M1 en particular, el más líquido posible, es H por, no tengo espacio, el multiplicador monetario, ¿verdad? Multiplicador. Entonces, el efecto total es que también se reduce la moneda en circulación. ¿Okay? Entonces, esta es una operación en el mercado cambiario que claramente afecta también la cantidad de moneda en circulación en el país. ¿Okay? Pero lo que les quiero explicar, que queda claro, es una operación que origina en el mercado cambiario en el sentido que el objetivo aquí es contrarrestar la excesiva depreciación del peso, por ejemplo. Ahora, en el caso de la última intervención en el mercado cambiario de los meses de febrero, el Banco Central no hizo solo esto, porque si el Banco Central la única cosa que hace es vender dólares, va a retirar moneda de la circulación. Y si yo retiro moneda de la circulación, seguramente esto no tiene un efecto expansivo en la economía, esto tiene un efecto, como lo represento yo en el modelo ISLM, una reducción de M,
me sugieren, ¿se acuerdan? Esta es la curva IS, esta es la curva LM. ¿Qué pasa si yo le digo que baja la oferta de moneda? Que es lo que está pasando aquí, ¿eh? ¿Quién se desplaza en este modelo que nos ayuda a estudiar las fluctuaciones de corto plazo? Por supuesto, estamos hablando de corto plazo. Se contrae. O sea, si yo la única cosa que hago es vender dólares, lo que me hace bajar M, la LM se desplaza a la izquierda. ¿Qué efecto tenemos sobre el producto? Una contracción. Y claramente cuando se difundió, empezó en marzo la cuestión de la pandemia, la última cosa que el mercado, que el Banco Central quería hacer era tener un efecto de contracción del producto, ¿ok? Por lo cual, típicamente en marzo, abril, intervinieron de dos maneras. Uno, fue este tipo de intervención, pero al mismo tiempo intervinieron como otorgando crédito, básicamente, a los bancos comerciales y en general comprando títulos. ¿Qué efecto tiene una operación de este tipo? Espere que le voy a mostrar todo esto que le estoy diciendo en el sitio, en lo que nos cuentan en el sitio. Pero por ahora la pregunta es, ¿qué efecto tiene? Perdón, le hago esta pregunta y después le voy a mostrar la cosa en el sitio. ¿Qué efecto tiene subir el crédito a los bancos comerciales, o sea, o comprar en general títulos, que pueden ser títulos de deuda de los bancos, pueden ser bonos del gobierno? ¿Qué efecto tiene? Muy bien, aumento en el activo. Entonces, miren, le voy a poner numerito para que no nos confundamos. Esto es lo que pasa lo que pasa cuando se hace la intervención cambiaria, ¿ok? Cambiamos color. Esto va a ser el número 2. El número 2 es básicamente una subida en todo lo que está en el activo. Compro bono del gobierno, compro títulos de deuda de los bancos comerciales y en general le otorgo crédito. CI es crédito interno, ¿ok? Lo que en la lámina, ¿cómo se llama? En el de Gregorio, perdón, es la misma abreviación, ¿ok? Crédito interno. Si suben el activo, o sea, yo aquí le estoy diciendo a los bancos, te doy un préstamo si tú das en préstamo, o te compro un título a cambio, o sea, yo voy a tener más título en mi activo y a ti te voy a hacer, básicamente te voy a pasar cash, ¿ok? Que después es electrónico, ¿no? Pero piensen a billetes. Cuando yo compro un bono del gobierno, le estoy pasando plata al gobierno, estoy pagando, básicamente voy a tener más bonos, más título en mi activo y el gobierno va a haber recibido un ingreso monetario, ¿ok? Por lo cual, esto aumento corresponde a, por supuesto, un aumento de lo que está aquí, por lo cual lo que pasa con el 2 es que H sube, entonces M sube. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Muy importante, esto es lo que pasó, está pasando y pasa en estos meses, ¿ok? Entonces, ¿cómo se entiende? Me dicen si yo estaba buscando, ¿dónde estará? Perdón. Me dicen si se entiende, yo entonces busco si lo que encuentro que le quería mostrar es, ¿cómo se llama? Medidas excepcionales. Ya.
chicas y chicos, ¿cómo vamos hasta ahora? O sea, ¿se entendió más o menos de qué estamos hablando? Escucho silencio. Con el silencio yo no entiendo bien. Todo bastante claro. Ok. Estaba buscando un cuadro de resumen que fuera un poquito más, un poquito menos árido, que es puras tablas. Así que, pero si no, creo que tenemos que ir a ver aquí. Bueno, creo que me tienen que a seguir un poco aquí, porque no encuentro una cosa más que no sea, por ejemplo, bueno, el resumen, ¿ok? En la tabla de lo que son las medidas excepcionales, como les decía, lo habíamos visto antes en el, ¿cómo se llama? En el curso, ¿ok? A partir de octubre del 2019, porque la emergencia sanitaria partió en marzo del 2020, pero con el estallido social en realidad aquí habíamos tenido ya una medida excepcional a partir de octubre, ¿ok? Entonces, si vemos aquí que está escrito FX, ¿se acuerdan? FX Intervention, FX el Foreign Exchange Market, ¿ok? Entonces son en el mercado cambiario. ¿Y qué hacen? Habla de cuánto dólares vendió, ¿ok? ¿Se entiende? Esto es la cosa que he dicho de manera un poco menos clara, pero FX Spot son cómo interviene en la práctica en el mercado del mercado de cambio, ok, cuando se dice que interviene con una venta spot, pero vabbè, no entra en los detalles, pero esta es la parte, nos dice que tenían un plan en términos de venta de dólares, ok. ¿Por qué? Porque teníamos el problema que habíamos visto de excesiva depreciación del peso. Ok, toda esta es la parte que tiene que ver con entonces intervención en el mercado cambiario, ¿ok? Después, si ven, tenían previsto como disponible de llegar a vender 10.000 millones y ha vendido menos al final, ¿ok? Fue necesario vender, o sea, el Banco Central dice, yo voy a vender hasta 10.000 millones, pero alguien lo quiere que comprar, ¿verdad? Entonces, si este es el efectivo de lo que pasó de ventas. Después se habla de todo lo que es domestic currency liquidity, o sea, esto estamos hablando de liquidez en moneda del país, o sea, liquidez en pesos. ¿Y cómo se da liquidez al mercado? Bank Bonds Purchase Program, o sea, programa de compras de los bonos de los bancos. O sea, esto es lo que tenemos escrito aquí. Lo que llama crédito interno, o sea, lo que yo aquí en la lámina se lo escribí como CI, crédito interno, y títulos. Títulos, les decía, título de deuda de los bancos, o sea, los bancos, el Banco Santander emite un título, un bono, un título de deuda, el Banco Central lo compra. Esto da liquidez al sistema, en particular a través del sistema bancario. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Entienden en la práctica las cosas que estamos viendo en nuestra versión un poco simplificada? Entonces tenemos compra de bonos, aquí hay un programa especial de compra de assets, ¿ok? Que son siempre otro título que entran en el activo. Y para ser totalmente honesta, esta sigla yo no sé exactamente a qué se refiere. Ese CFP, honestamente tengo que ir a verlo. ¿Okay? No me sé todas las siglas de memoria. Pero, por ejemplo, en este caso son líneas de crédito especiales que el banco pone a disposición de los bancos comerciales. ¿Ok? Todo esto
todo esto fue necesario para que subiera la oferta de moneda, la H y entonces la oferta de moneda. ¿Cómo vamos? Se ve, o sea, a mí lo que me interesa es que ustedes vean la conexión entre esta cosa que está simplificada, la hemos visto en el libro, etcétera, y los que nos cuenta el Banco Central en su sitio. ¿Cómo vamos? ¿Esto se entiende? Fabrizio y Sebastián me dicen ok, perfecto, ok, hasta ahora entonces reformulo mi pregunta, vuelvo de nuevo a mi pregunta inicial. Mi pregunta inicial era, el rol, entonces hemos visto que el rol del banco, me han dicho correctamente, tener bajo control la inflación, muy bien. Además, adjunto yo que el sistema financiero funcione bien, perfecto. O sea, por lo menos el sistema que tiene que ver con la moneda, perfecto. Ahora la pregunta era, ¿cuáles son los instrumentos entonces que tiene el banco? Estamos de acuerdo ahora que como instrumentos básicamente tiene todo lo que puede cambiar en su balance, o sea, los instrumentos del Banco Central son compras y ventas de títulos varios y otorgar préstamo y comprar y vender reservas internacionales si estamos hablando sobre todo del mercado cambiario. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es que la parte decimos que habíamos visto en el video y que tienen aquí en las láminas. Y entonces, o sea, ¿estamos de acuerdo con esto? Me dicen, porque la otra pregunta entonces es, ¿cuál es el link entre esta tasa de política monetaria que sube, baja, y el Banco Central? O sea, según ustedes. O sea, está claro ahora, sobre todo, por ejemplo, Cristóbal, que me había dicho al principio que el rol del banco era controlar la inflación. Perfecto, muy bien. Pero estamos todos claros que para controlar la inflación hay que ir de manera indirecta. El Banco Central no es que maneje la inflación. La inflación es lo que es un dado. La inflación efectiva es lo que resulta de la economía, entre comillas, de demanda y oferta de la moneda, si quieren, o sea, de cómo están evolucionando los precios, pero no es que el Banco Central maneja los precios, está claro, ¿no? Maneja otra cosa, puede comprar y vender títulos, puede otorgar crédito a los bancos comerciales y maneja esta tasa, la tasa de política monetaria. Yo quiero saber, de verdad en la práctica, ¿qué significa que el Banco Central sube o baja la tasa? ¿A quién lo impacta? ¿Cuál es el link con nosotros? Ya, el Banco Central comunica que ahora su tasa de referencia es 0.5. Ok. ¿Cuál es el efecto? Según ustedes. Ok. ¿Cuáles intereses? Está bien además el plural, pero ¿en qué sentido? Yo entiendo que escribir por chat no sea el top, quizá un poco incómodo, pero continúo a hacerte preguntas. Además, Fernanda nos dice para que los bancos pidan más reservas. ¿A qué reservas te refieres tú? ¿A esta? ¿Al encaje? Sí. Mira, el encaje, ok, entonces acuérdense, el encaje es la proporción, dicho rápido decimos, el encaje es la proporción para lo que hemos dicho nosotros de manera simple, la proporción de los depósitos que tienen los bancos comerciales, la proporción de estos depósitos que tienen que tener en la cuenta en el Banco Central. Entonces les decía, teta, a ver, Nanda, no te preocupes, ahora vamos a ordenar tu pensamiento. Teta
Teta le dice cuál es la proporción y Teta es una norma de ley, o sea, Teta, o sea, bajo la regulación de la Comisión de Mercado Financiero, por ejemplo, que además tiene que estar más o menos en línea con algunas directivas internacionales. Por ejemplo, antes de la pandemia, de la crisis COVID, Teta era 9%. Ahora, en realidad, es un poco más preciso porque le decía el encaje en realidad es una proporción de los depósitos más una proporción del otro items que tienen los bancos comerciales, pero hacémoslo simple, pensamos solo a los depósitos. Entonces, si el Banco Santander tiene 100 millones de depósitos, tenía que tener 9% en la cuenta, básicamente inmovilizado dentro la cuenta que tiene en el Banco Central. Ahora, como yo intenté de explicarle, no me acuerdo cuándo, pero los bancos comerciales no deberían tener más que la proporción teta. O sea, este es el piso mínimo. No es que los bancos comerciales tengan interés a tener su plata parada, entre comillas, en el encaje del Banco Central, ¿ok? Porque el negocio del banco comercial no es tener la plata en el Banco Central, es prestar, recibir depósito, otorgar préstamo, para hacerlo simple, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no es el Banco Central solo que decide si se cambia teta, porque le decía teta una norma de ley, por lo cual, por ejemplo, ahora con la crisis COVID decidieron de bajar este teta, pero no es el banco solo que decide, ¿ok? Es una cosa más complicada porque es básicamente ir a afectar una regulación del mercado financiero, ¿ok? Entonces, Fernanda, no sé exactamente, entonces llegamos a ver lo que nos quería decir Fernanda. Ella dice, si el Banco Central cambia su tasa de política monetaria, de alguna manera afecta a este encaje. Es un poco indirecto, pero tiene algo de verdad. ¿En qué sentido? Muy bien, Sebastián. Ahora voy por allá, entonces no me doy tanta vuelta. El encaje es algo que tienen que respetar los bancos y además, como les decía, si es y algo que la Comisión de Mercado Financiero, ¿cómo se llama? Tienen que chequear básicamente, no les digo día por día, me parece que sabía que era semana por semana, pero si los bancos no tienen lo que tienen que tener, lo multan, ¿ok? Entonces, si por ejemplo yo tengo poco encaje, y no sé cómo, y no tengo la disponibilidad, la liquidez, imagínense, yo Banco Santander, tengo que pedir en préstamo a alguien para tener esta liquidez y ponerla en el encaje. O sea, voy a lo que le dice Sebastián. Los bancos, en cada momento del día, lo que hacen, además de, gestionan su liquidez, haciéndose préstamo entre ellos los bancos, ¿ok? Entonces, las tasas de política monetaria, en realidad, las que son más correctamente la facilidad de liquidez y la tasa de interés de facilidad de depósito, le dan un piso mínimo y máximo, entre los cuales se va a poner lo que es la tasa interbancaria, ¿ok? O sea, yo le estoy diciendo, el Banco Central le está diciendo, si usted tiene la plata en la cuenta, si yo soy Banco Santander, ¿ok? Entonces el Banco Central dice, si usted tiene la plata suya en el encaje o en la cuenta que usted tiene en el Banco Central, yo le voy a pagar una tasa, le pago una tasa de interés que es este piso mínimo, el verde, ¿ok? La que está más abajo siempre. La facilidad de depósito, ¿ok? Si yo, Banco Santander, estoy mal por alguna razón y necesito liquidez, puedo ir al Banco Central y pedirle en préstamo. El Banco Central me presta la plata, pero si tengo garantía, etcétera. Pero, ¿cuánto me cobra? La tasa roja, la tasa de facilidad de liquidez, ¿ok? Entonces, es posible que entonces yo digo, ok, si necesito tomar en préstamo, el Banco Central me cobra la tasa roja, puedo ir al Banco Vice y decirle, Banco Vice, me prestas X millones, ahora el Banco Vice, ¿es posible que cobre una tasa arriba de la roja?
No, estaría fuera del mercado. Entonces, si el Banco Vice me cobra más, digo, bueno, Banco Vice, gracias por la cotización y yo tomo en préstamo del Banco Central. ¿Ok? Entonces, la idea es que estas dos tasas, la roja y la verde, la facilidad de depósito y de liquidez, básicamente le dan un piso, un intervalo dentro la cual se coloca lo que es una tasa de interés de mercado, que es lo que dice Sebastián, la tasa de interés interbancaria. Ahora, aquí a Sebastián le puso el plural. Yo diría que si hablamos de la tasa interbancaria, normalmente se entiende la tasa de interés a la cual los bancos se prestan plata entre ellos, overnight, significa a muy corto plazo, de un día a otro. Es verdad que después pueden haber otras tasas, porque cada horizonte temporal, o sea, si yo soy el Banco Santander y le pido un préstamo al Vice para un día a otro, me cobra una cierta tasa. Claro que si yo le pido un préstamo por un mes, 3 meses o un año, me va a cobrar diferente. ¿Se entiende esto? Entonces, el Banco Central no es que maneja la tasa interbancaria. La tasa interbancaria es una tasa de mercado que viene de demanda y oferta de préstamo entre bancos. El Banco Central no tiene nada que ver. Pero el Banco Central tiene interés, lo que quiere es que mantener bajo control, entre comillas, esta tasa de interés interbancaria. ¿Y cómo lo hace? Básicamente su tasa de política monetaria, que sería la azul, que es la que normalmente ustedes leen en el diario, ¿ok? La tasa de política monetaria está hoy en día a 0.5, que es este nivel aquí, ¿ok? Entonces, los medios, cuando comunican la azul. Es 0.5%. Esto, el mínimo, ¿ves el azul aquí? Mira, la tasa, la que te dice que es 0.5 es la tasa, la que en el gráfico el azul, que es normalmente la cual uno se refiere normalmente como TPM, tasa de política monetaria. Piso mínimo en realidad podría llegar más bajo, podría llegar a 0.25, pero el mínimo histórico, o sea, nunca hubo una tasa más baja que esta. ¿Ok? Ahora, lo que este 0,5 deriva del hecho que la tasa de facilidad de depósito es 0,25 y la tasa a la cual el Banco Central presta a los bancos comerciales es 0,75. El promedio te da 0,5. ¿Se entiende? Muy importante que entiendan la versión. Perfecto, las cosas prácticas, o sea, esto yo no... confesión, no he nunca trabajado en la Comisión de Regulación de Mercado Financiero, aunque trabajé por un cierto tiempo en el Banco Central de Francia, nunca vi de manera directa, o sea, no es que tenía acceso a los consejeros del Banco Central, pero es para que entiendan cómo se pasa de lo que el Banco Central nos comunican y lo que a nosotros nos afecta. Ahora, ¿por qué nos afecta? Porque la tasa de interés de política monetaria es la que quiere guiar la tasa de interés interbancaria, lo que estábamos diciendo. ¿Okay? Entonces, en este gráfico que yo le mostré la otra vez, que es un poco, no es tan, o sea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos gráficos? Esto es día por día, por lo cual ven los saltos discretos, mientras que aquí los datos son promedio por mensuales, por lo cual es más como smooth, como más suave, es suavizado. La idea es que cuando la línea azul, que sería la tasa de política monetaria, está exactamente sobrepuesta a la tasa de interbancaria, en la verde, estamos bien, o sea, el Banco Central dice, ok, perfecto, está todo bajo control. Cuando estas dos se separan, entonces por allá empieza a ser un problema. Por ejemplo, lo que les decía en el video, miren, en los últimos meses la tasa de interbancaria fue más baja aún que la tasa de política monetaria. ¿Okay? Entonces aquí está pasando algo, por ejemplo. Pero en general, como ven, las dos curvas están bien sobrepuestas, por lo cual, además esto, al tener más datos, probablemente esto se va a rejuntar. Entonces, es una cosa que vemos en estos datos últimos. Lo que les quiero decir es,
guiando la tasa de política monetaria a la tasa interbancaria, después, en cascada, hay todas las otras tasas, porque la tasa interbancaria, como les decía, es la tasa a la cual los bancos se prestan entre ellos, overnight, o sea, de un día a otro. Después, el banco presta a los particulares, a las empresas, etcétera, según una cierta tasa de interés que depende de su negocio, o sea, cómo se la calcula, etcétera, etcétera. Pero a partir de esto, o sea, si hay un movimiento generalizado de baja de la tasa de interés, esto se va a reflejar en las tasas que cobran los bancos cuando yo voy a pedir un préstamo para comprar un departamento, para comprarme, qué sé yo, un auto, o para abrir una empresa, o para ampliar mi empresa. ¿Se entiende? O sea que el link, claro, no es 1 a 1, o sea, no es que nosotros, si ustedes van y piden un préstamo, no es que le dan un préstamo a los 0,5%, o sea, se lo dan claramente más alto, pero hay una relación entre estas tasas. Seguramente ahora la tasa está más baja que en el 2016. ¿Cómo vamos? ¿Se entienden? ¿Se entiende? Díganme si la versión general se entiende. Perfecto. Ok, excelente, brillante. Ok, entonces, si esto nos queda claro, o sea, si nos queda claro que hay un link entre esta tasa y lo que pasa, cómo reacciona lo que pasa en la economía. Entonces, ahora la pregunta millonaria es, ¿de dónde se le ocurre de tener una tasa al 0,5? ¿Por qué 0,5 y no 1 y no 0,75? O sea, ¿cómo el Banco Central fija y elige estos valores? Entonces, claramente una pregunta que sería mejor hacer al consejero o consejera cuando va a venir, porque si nos va a revelar esto, sería, o sea, esto es la persona más indicada, por supuesto, pero nosotros, sin pretensión de tener un conocimiento, o sea, información interna, igual podemos ir a estudiar, o sea, hacernos una razón de esto. Entonces, lo que tenemos que ver es exactamente la siguiente cosa. ¿Cómo fija el banco esta tasa de política monetaria? Y entonces nos vamos a referir a lo que es una representación, por supuesto, como siempre, simplificada de la realidad. Entonces vamos a hablar de lo que es la regla de Taylor y de lo que es un concepto de una idea de regla óptima. La regla de Taylor, ahora la vamos a ver al tiro, es una representación, o sea, es un poco como la curva de Phillips, ¿no? Phillips miró los datos, entre inflación, desempleo, sacó una relación. Bueno, Taylor miró, fue a buscar, a estudiar tasa de interés en Estados Unidos y tasa de interés de la política monetaria, por supuesto, y dijo una aproximación decente de lo que está haciendo el banco, lo podemos escribir de esta manera, ¿ok? Regla óptima la vamos a poner, no la vamos a recuperar como entre comillas de los datos, sino que vamos a decir, si el Banco Central es un agente racional que optimiza su comportamiento, ¿cómo fijaría la regla? ¿Cómo fijaría la tasa de interés? ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre estas dos approach? Una regla de tipo, ahora la vamos a ver, un poquito una descripción un poquito más mecánica si quieren, y esta vendría de un comportamiento óptimo, ¿ok? De una optimización, o sea, o minimizar o maximizar algo. Ok, esto entonces es lo que tenemos que ver. Perdón, la última cosa que le quería mostrar antes de ver esto de la regla de Taylor es... Aquí le tengo un documento, entonces esta página, para después ir rápido, 51, ¿ok? Este es un documento del Banco Central de Chile, recién, ¿ok? Del 2020, y básicamente una especie de mega resumen, o sea, resumen, es una descripción bastante detallada de todos los modelos que usan en las
sección del banco en la cual hacen proyecciones, por ejemplo, de la inflación, del sector real. Lo que le había contado la otra vez, por ejemplo, estimaciones de la tasa de crecimiento potencial, o sea, lo que nosotros hemos llamado tasa de crecimiento del PIB natural, cómo se estima, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, este es como un documento recién que le dice todo lo que ellos usan de verdad dentro para hacer sus estudios y llegar a poder decir, dar input a los consejeros. ¿Okay? Entonces, la última cosa que le quería mostrar es algo que encuentro bastante, ¿cómo se llama? Claro, ¿ok? Entonces le dice, como siempre, en los modelos, entonces este es un modelo que usa el Banco Central, como siempre hay que hacer simplificaciones, ¿verdad? Entonces, una manera de representar en este sentido en el modelo cómo la TPM, la tasa de política, va a afectar a la inflación. ¿Ok? Entonces lo que decía Sebastián al principio. Entonces me dicen me dice si se entiende. Aquí le dice, cuando el Banco Central fija la TPM nominal, o sea, lo que estaba en la lámina, esta, ¿ok? Esta es la TPM nominal. Cuando el banco fija la TPM nominal, esto afecta, de un lado, la tasa de cambio nominal, ¿ok? Aquí estamos de acuerdo, o sea, está la parte de economía abierta en lo que hemos visto, en el sentido que ¿cuál es la relación? Sin que se lo diga yo. ¿Se acuerdan de dónde podría venir esta relación entre la tasa de interés nominal en pesos y la tasa de cambio? Esta es una especie de mega clase de resumen, pero creo que sirve para que ustedes no pierdan, no se vayan olvidando de las cosas. ¿De dónde vendría este link? ¿Algo se le ocurre? ¿Algo que hemos visto? ¿Algo que le viene en la memoria? La versión de memoria de elefante, no sé. La memoria de largo plazo. ¿En qué sentido? Inversiones de capitales. O sea, para mí entender bien, capitales, flujos de capitales financieros de un país a otro país, o estamos hablando de inversión financiera o inversión física. No estoy segura, simplemente de flujos de capitales. Entonces, cuando tú me dices inversiones, significa lo que habíamos dicho, por ejemplo, si un inversionista extranjero, perfecto, si un inversionista extranjero entra, perfecto, ok. Lo que dice Cristóbal, entonces, el concepto está súper correcto, ok. Entonces, lo que habíamos visto, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de, por ejemplo, la balanza de pago? Ok, entonces decíamos, y entonces voy a escribir, le llevamos a la lámina. ¿Se acuerdan de las condiciones de paridad descubierta de tasa de intereses? Entonces, esta era en caso de movilidad perfecta de capitales, ¿ok? O cuando hemos hablado en general de la curva de balanza de pago, ¿verdad? Decíamos NX, depende de la variable, más flujo de capitales, que depende de esto, y esperado. Esto, como ven, les da un link entre esperado menos E. Todo esto tiene que ser igual a 0 porque estamos en balanza de pago. NX depende de Y. Ok. Entonces, si la tasa de interés nominal sube en Chile, ok, es más interesante desde un punto de vista financiero invertir en el mercado financiero doméstico. Entonces, perfecto, Cristóbal, súper bien. Esto significa que van a entrar flujos de capitales, pero si llegan flujos de capitales, esto afecta la tasa de cambio, porque esto significa que hay muchos inversionistas que quieren comprar pesos, ¿ok? Para poder invertir en el mercado financiero local. Entonces, lo hemos visto
en el ámbito, por ejemplo, de una situación de flujos de mercado de capitales con movilidad perfecta, que se acuerdan cuando hemos hablado de la UIP, o cuando en general lo que le estaba contando en términos de los flujos de capitales en una situación un poquito más general, de movilidad pero no perfecta, ¿ok? Movilidad imperfecta. Entonces todo esto seguramente nos va a afectar, perdón, esto es lo que está detrás de esta primera flecha, ¿ok? El link. Ahora, cuando la tasa de cambio nominal reacciona, esto tiene un efecto sobre, claramente, la tasa de, hay una definición, ¿verdad?, entre nominal y real, ¿ok? ¿Se acuerdan? La tasa de cambio real no es nada más que la nominal por multiplicado por lo que es el cociente entre los precios extranjeros y los precios nacionales, ¿ok? Entonces, esto nos va a afectar el tipo de cambio también real. Y lo que es importante para un país como Chile, ¿ok? Entonces, esto depende de país a país. Si nosotros aquí en Chile, ¿qué hacemos? Importamos, ¿ok? El petróleo, gas. Entonces, desde que cambia la tasa de cambio, esto sobre todo afecta, directamente seguramente va a afectar lo que es la inflación, o sea, el cambio de los precios, en particular en lo que es el sector energía, ¿ok? Cuando Chile va a estar independiente, va a tener puro paneles solares, eólica, etcétera, va a ser diferente, pero por ahora cambia el precio, cambia la tasa de cambio nominal y le afecta directamente la inflación y sobre todo en parte energía, ¿ok? Y después, entonces, ver si terminamos hacer este ciclo. De un lado tengo todo este efecto, del otro lado, claro, al cambiar la tasa de interés nominal, se afecta la tasa de interés, de nuevo, real. Y entonces, ojo, el link con el PIB no es directo, porque el PIB, una vez más, siempre acordémonos de estas cosas siempre importantes. Déjeme borrar esto. El PIB, cuando hemos visto la expresión de la curva Y, ¿ok? Producción igual demanda. Más G más NX. Todas estas variables son variables reales. De hecho, yo aquí le estoy escribiendo epsilon, no E, porque NX son todas variables en términos reales. Entonces, de nuevo, es algo que yo he visto en el video, pero me tienen que decir que sí estamos ok. La inversión, formación de capital físico, depende de la tasa de interés real. ¿Cuál es la relación entre tasa de interés nominal y tasa de interés real? Lo que hemos visto en el video de la condición de arbitraje, I es igual a R, entonces pues esta es la tasa de interés nominal, mientras que esta es la tasa de interés real. ¿Qué falta aquí para que a mi relación? Es algo que chicas y chicos tienen que interiorizar. No sé si están allá todavía. La condición de arbitraje que hemos visto en el otro video me decía que la tasa de interés real es la nominal menos la tasa de inflación esperada, o como está escrito aquí, la nominal es la real más la inflación esperada. Entonces, el PIB, a través de la inversión, lo afecta la tasa real. ¿Ok? Entonces, el Banco Central cambia I. Después hay una diferencia entre I y R, y todo esto depende de la expectativa de inflación, y es R que afecta el PIB. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es muy importante. Además, miren, es tan importante que o sea, es para decir, aquí la flecha no es directa, es a través de la tasa real. Y misma cosa, miren, lo que entra en el PIB, lo que afecta es de un lado la tasa real y del otro lado lo que decía, epsilon, la tasa de cambio real, esta. No es E.
es epsilon, ¿ok? Y siempre le acuerdo epsilon es E por pi dividido por pi. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Todo se entiende? ¿Le parece consistente todo lo que es una especie de mega resumen? Todo lo que hemos visto y hasta ahora. Y miren, el último link aquí. ¿Por qué hay una relación aquí entre PIB y el desempleo? ¿Cómo paso yo de PIB a desempleo? ¿Se acuerdan? ¿Algo hemos visto? Ahora uno puede hacer, puede decir, ok, ¿de qué hemos hablado en los últimos, en la última clase? Entonces hemos hablado de Phillips, puede ser Phillips, pero ¿quién es Phillips? Phillips es la relación es algo que nos pone en relación la inflación con el desempleo, no el PIB con el desempleo. Pero hemos hablado de otra relación hace una semana, de la ley de Ogun, que nos pone en relación el desempleo con el PIB. ¿Ok? Entonces, en particular, es la tasa de crecimiento del PIB menos la tasa de crecimiento natural. La diferencia, o sea, si esto es positivo, el desempleo va a bajar, o sea, va a ser más bajo del natural y viceversa. ¿Ok? Entonces, esta relación me da el link entre hablar de crecimiento del PIB y hablar de desempleo. ¿Sí? Esta flecha. Y después, de manera, ¿cómo decir? De PIB y desempleo, tenemos reacciones sobre lo que es la inflación. ¿Ok? De esta relación, PIB-desempleo, y PIB-inflación, bueno, tenemos la curva de Phillips, que es la relación entre inflación y desempleo, junto con Okun. Si yo pongo estas dos cosas juntas, en este amarillo que tengo, pi igual pi esperado menos alfa, más que escribir ut menos n, estoy escribiendo menos beta, entonces menos por menos más, alfa beta, y menos yt. Esta es una relación entre crecimiento del PIB menos la tasa natural y inflación, ¿ok? Entonces, lo que le estoy diciendo es aquí está, PIB y inflación. Lo que les quiero decir es, lo hemos visto todo en versiones muy simplificadas, etcétera, pero no es absurdamente lejos de la representación simplificada en este modelo, etcétera, que tiene el Banco Central y que usa para hacer sus estimaciones en las divisiones de política monetaria, las divisiones de estadística, las divisiones de política monetaria, etc. ¿Qué les parece? Y aquí paro, ¿eh? ¿Qué le parece? O sea, tiene sentido, ven el link entre las cosas que estamos haciendo y, diría la realidad, no sé. Ya, perfecto. Sí, es verdad. Esta es de un lado la dificultad, que pero no se puede eliminar, entre comillas, el hecho que está todo, lo que ustedes dicen de manera implícita cuando dice está todo afectando de manera directa o indirecta, este es un poco el concepto de tener en general que trabajar con equilibrio general. O sea, si yo me preocupo, por ejemplo, de ir a estudiar muy en el detalle, qué sé yo, cómo funciona el modelo de negocio del banco comercial. Perfecto, que entonces puedo ir a estudiar cómo otorgan préstamo, cuánto cobran los clientes, etcétera, etcétera. Excelente, no digo que no está súper bien, pero me agoto por allá, por ejemplo. Aquí nosotros estamos intentando de tener en cuenta como feedbacks, o sea,
si hago esto, entonces tengo el desempleo, pero el desempleo me tiene un efecto sobre la inflación, ok, tiene inflación, entonces ¿qué va a hacer el banco? Va a reaccionar, ok, entonces este es un poco el concepto que dicen ustedes, es un poco complejo, es un poco enredado, quizá, pero es para decirle que hay una conexión entre todas las variables que hemos estudiado y además no le digo que podemos ir a recuperar el código de los modelos del banco y saberlo usar al tiro, pero no estamos muy lejos, esto le quiero decir, de poder usar sobre todo lo que ellos llaman modelos reducidos, simplificados, ¿ok? Entonces esto es para darle como confianza que podemos entender. Ya, entonces estamos ya a la hora, por lo cual yo paro aquí y en realidad lo que voy a hacer en el video del jueves es retomar de acá, es decir, ok, ahora que hemos, espero, un poquito más claro los instrumentos del banco, esta tasa de política monetaria más, y además la otra instrumento que hemos visto, ¿qué significa? ¿Cómo lo fijaría el banco esta tasa según la regla de Taylor y según la regla óptima? ¿Okay? Entonces va a ser un video corto porque la idea es que tengan el tiempo de hacer su tarea, etcétera, pero cerremos un poco este ciclo, esta parte, ¿ok? Y la tarea será mucho de ir a ver en el sitio del Banco Central, busquen esta información, cómo se interpreta esto, se entiende un poco poner en relación las cosas con lo que hemos visto nosotros en clase. Ok, paro aquí. Díganme si hay alguna pregunta, duda general o o sea, díganme ustedes. Estoy muy orgullosa que termino como sharp on time, ¿eh? No le estoy robando más tiempo. Ya, perfecto. Chicos, me falta alguna chica más, o sea, antes había escrito Fernanda, sería bueno, paridad, obsesión con esto, pero excelente, me alegro que les parezca claro, entonces, sí se entiende, profe, perfecto, Fernanda, gracias. Eso, entonces yo cierro aquí, le subo el material, le voy a subir al tiro toda esta lámina que tenía escrita, pero porque me sirve para el video del jueves, ¿ok? Entonces no es que todo lo hemos visto muy poco, pero subo al tiro todo para que tengan para el video o sea, el soporte de lo que le mostraré en el video del jueves. Y eso, entonces le pongo el anuncio, ¿cómo se llama? El enunciado de la tarea del jueves y nosotros nos veremos el próximo martes. Le voy a enviar también la invitación para la última charla del ciclo de charlas sobre mujeres en economía, que va a ser el martes 1, ¿ok? Se va a hablar de educación, muy interesante creo, por lo cual van a recibir esta invitación de mi parte también, o sea, le voy a enviar un correo, un anuncio. Ok, chicas y chicos, vayan a almorzar, no sé si almuerzan, pero cuídense y nos vemos. Chao. Gracias. Chao, chicas. Chao, chao.